Buenas tardes, estimado Antonio Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, encantado de hablar con vosotros y a tu disposición. Muchas gracias, Antonio. Pues es un gusto saludarte a la distancia. Gracias por conectarte desde Madrid, allá al norte de Madrid, allá por Ujú. Chamartín, cerca del estadio del Real Madrid, que nos comentabas ahora es el museo más visitado de la ciudad de Madrid. Sí, exactamente. Qué cosa. Pues muchas gracias. Sí, sí. Por compartir este tiempo con nosotros para hacer la presentación de tu más reciente libro titulado Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía, que salió publicado por esta colección de Signis, Ujú. eh, muy conocida, que circula muy bien en toda Hispanoamérica. Y pues bueno, Sí, es un gusto recibirte y verte después de algún tiempo de no saludarte. sí, Nos sí. acompaña por acá a Adolfo Pérez. ¿Cómo estás, Pito? Muy bien, gracias. Muy bien, Antonio, mucho gusto. Igualmente. Buenas tardes. Pues vamos a empezar dándote la bienvenida y presentando brevemente una ficha curricular sobre tu trayectoria, Antonio, que tienes una larga trayectoria en el mundo de la publicidad y en la academia. Le voy a pedir aquí al buen Fito, Adolfo, que nos ayude leyendo esa ficha curricular. Si la puedes leer, Fito, por favor. Sí, claro que sí. Antonio Caro Amela es doctor, Almela es doctor en Ciencias de la Información, licenciado en Derecho y Ciencias de la Información y periodista y técnico en publicidad titulado, docente investigador de la Universidad Complutense de Madrid del 1990 al 2009, donde ha sido profesor titular entre 1997 y su jubilación en 2009. También creativo publicitario y director creativo de diversas agencias, cofundador de la agencia de publicidad Contrapunto, y también ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y México, también Venezuela. Ha publicado los libros La publicidad que vivimos, Medición, Investigación e Información de la publicidad de la significación, Diccionario de Comunicación y Marketing, entre otros libros, además de numerosos trabajos en obras colectivas, publicaciones indexadas y prensa en general y profesional. También ha sido cofundador y director de la revista científica Pensar la Publicidad, investigador Prometeo vinculado al CENESID, CIESPAL, presidente del comité organizador del primer Congreso Iberoamericano de Investigación en Publicidad y fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Publicidad, de la que es miembro de la Comisión Gestora. Y sus principales líneas de investigación son la publicidad, la semiótica, la epistemología, la sociedad contemporánea y el capitalismo. Excelente, pues Antonio, si quieres podemos empezar con lo más general para que las personas que no conocen tanto de esta temática puedan comprenderlo. Empecemos por el tema de la publicidad. ¿Por qué te ha interesado durante tanto tiempo y por qué te parece relevante poner atención, observar al tema, al fenómeno publicitario? Sí, bueno, pues mira, fue, digamos, una experiencia. Es decir, yo empecé muy joven a trabajar en publicidad, como creativo publicitario. Eh, por una razón, porque yo, bueno, yo soy originario de la ciudad de Murcia, en España, y yo vine a Madrid y necesitaba, pues, bueno, vine a Madrid a estudiar filosofía. Y bueno, realmente yo necesitaba un medio de vida para poder desenvolverme como persona. Y bueno, pues vi que era muy fácil en aquel momento empezar en publicidad, en una agencia de publicidad, porque además se escribía. O sea, yo era, como tal redactor publicitario que era entonces, pues yo me dedicaba a escribir, aunque fuera anuncios, pero yo me gustaba desde el primer momento de mi vida, pues bueno, no del primer momento, pero sí muy pronto, la idea de escribir, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, y entonces la verdad que cuando ya empecé en publicidad me encontré una sorpresa muy grande en el sentido de que yo percibí en primera persona que allí se estaban generando las significaciones que importaban a la gente, es decir, al público en general, a la persona media, por decirlo de algún modo. Mucho más que otro tipo de preocupaciones, otro tipo de actos o actividades
que en aquel momento, estoy hablando del año 1964, es decir, en plena dictadura franquista, pues que digamos que preocupaban a otras personas, es decir, las personas politizadas, que se hablaba de huelga general revolucionaria por parte del Partido Comunista, etcétera, y sin embargo la gente en general a lo que le interesaba eran esas significaciones que se estaban creando o fomentando en esas agencias de publicidad, en las cuales, una de las cuales yo estaba, y ¿qué era eso? La gente lo que quería era tener un carro en aquel momento el modelo de automóvil que imperaba en España era el SEAT 600, que era un pequeño coche que estaba al alcance de mucha gente, y eran ese tipo de preocupaciones las que le interesaban. Eso dio lugar a que, bueno, yo me interesé precisamente en ese tema mucho más allá de lo que era practicar una profesión. Y yo me convertí en aquel momento pues, en una especie de investigador eh, amateur que por la noche se escribía las impresiones que me causaba ese mundo que estaba conociendo y durante el día hacía anuncios, anuncios publicitarios. Y eso fue lo que dio lugar a que en el año 67 yo escribí mi primer libro que se tituló vamos eh, a ver, voy a ver si me acuerdo del título ahora. No, La Adolfo lo sociedad de tiene ahí a la consumo, mano. ¿El primer libro cómo se titula, Adolfo? Pero aquí la tengo, sociedad, la sociedad de consumo. Fue un libro que, bueno, un ensayo. La sociedad de consumo, yo lo escribí en ese libro en el año 67, lo presenté en un concurso de ensayos y, bueno, me quedé finalista, era un accesis, digamos, que era la editorial Taurus, que era en aquel momento pues, la editorial más importante quizá en España a nivel de ensayos. Y bueno, y precisamente esa preocupación fue paralela en mi caso durante todo el tiempo que estuve trabajando como creativo publicitario, que fue hasta el año 90. Después de una serie de intentos, conseguí entrar en la universidad, que era mi objetivo, porque ya entonces podía dedicar en forma, digamos, Mal. abierta y oficial lo que yo estaba haciendo, digamos, de forma privada y de manera amateur, por decirlo así. Y eso fue un poco la razón por la cual yo me preocupé desde el primer momento de ese aspecto sociológico, por decirlo así, de la publicidad, que es mucho más allá, en mi opinión, va mucho más allá de lo que es una profesión evidentemente importante, por supuesto que lo es. No, y bueno, quizá para muchas personas, como tú sabes, seguramente te has encontrado con mucha gente en la academia que tiene un prejuicio sobre la publicidad, que tiene la idea de que la publicidad, al contrario de lo que tú siempre has defendido, no es relevante más que como un negocio, ¿no? Hay formas despectivas de hablar de la publicidad pensándola como una forma de buscar rentabilidad a partir de la manipulación o el engaño. Esas ideas que Sí, se sí, suelen tener. ¿Qué sí, le sí. dirías a tantas personas que no ven el valor de la publicidad para la cultura, para la sociedad? Sí, bueno, pues yo no diría que, vamos, que ese aspecto que dices tú ahora, que es el lugar común con respecto a la publicidad, evidentemente existe. Es decir, la publicidad es una manera de intentar vender productos, más que productos, marcas, yendo un poquito a lo que hay detrás de la publicidad, y lo que he investigado yo por mi parte, a dotar de significación a marcas, que evidentemente que es lo que hace realmente la publicidad. Pero además de eso, o al margen, o debajo de eso, por debajo de eso, existe toda la incidencia que tiene la publicidad para las personas, para los seres humanos. Es decir, y esa es la parte, digamos, la parte no, digamos, no oficial, por decirlo de algún modo, que tiene la publicidad. Y es precisamente lo que a mí personalmente me ha interesado mucho, y por esa razón yo también hice ya una vez en la universidad, en el año 93, mi tesis doctoral fue precisamente la publicidad de la significación. Y con ese término quería decir, referirme a ese aspecto que estoy hablando. Es decir, el hecho de que la publicidad es uno de los elementos de lo que luego posteriormente he denominado producción semiótica, concretamente dentro de este libro que acabo de publicar, y que digamos que es
lo que en la práctica empresarial se conoce como marketing. El marketing para mí es la, la plasmación en la práctica de algo mucho más importante que yo personalmente, no yo solamente, sino otros autores también, hemos denominado producción semiótica. Es decir, dotar de significación a productos que, en función de la significación que crea, entre otras cosas, la publicidad y el marketing en general, pues digamos, adquieren un valor que puede ser mayor que otros productos idénticos, porque lo que en ese caso se genera y se vende, etcétera, es la marca como expresión del signo mercancía, que es otro de los términos que utilizo en el libro que acabo de publicar. Que sí. Platícanos del libro, hablemos del libro. ¿Cuál es el problema que te motivó a realizar este nuevo libro Sí, titulado Semiocapitalismo del producto a la marca, de la mercancía al signo mercancía? bueno, pues realmente la razón de este libro es la culminación de un proceso que yo he vivido, vamos, que yo he experimentado como investigador, en este caso, con diferentes manifestaciones. Es decir, yo empecé a hablar de semiocapitalismo, vamos, no soy el único que utiliza, por supuesto, ese término, pues en diferentes ensayos y artículos. Por ejemplo, un número de la revista de Signis, precisamente, que coordinamos Carlos Escolari y yo, y que era precisamente del producto a la marca, etcétera. En fin, no recordaremos el título, pero ahí ya hablaba, vamos, ya era una de las bases, uno de los puntos de partida de este semiocapitalismo que estamos hablando ahora. Ese fue uno de los aspectos. Otro artículo, un artículo bastante amplio que publiqué en la revista Pensar la Publicidad. Es decir, que ha sido madurando digamos, toda una trayectoria que al final, después de muchísimo trabajo y muchísimo pensamiento sobre el tema, me ha llevado a considerar que el semiocapitalismo es una fase nueva en la evolución del sistema capitalista. Una nueva fase que además resulta incomprensible si analizamos el actual capitalismo desde la óptica del capitalismo productivista del siglo XIX, del cual el mayor exponente obviamente fue don Carlos Marx, por supuesto. Claro, entonces, ¿dirías que la perspectiva o el campo desde el cual te acercaste para llevar a cabo este nuevo libro sería una perspectiva, digamos, que cruza varias disciplinas, entre ellas la filosofía, la economía, el pensamiento de la publicidad, la sociología? Sí, efectivamente. Es decir, que eh, vamos a ver, en mi punto de partida fue, digamos, semiótico, por decirlo de algún modo. Es decir, yo partí de esa idea de la marca que para mí, y vuelvo a decir, me parece que ya lo he dicho antes, creo, la marca es la manifestación de algo mucho más a fondo, que es el signo mercancía. Es decir, signo mercancía que sustituye a la mercancía tal como se la entiende desde la época de Marx, repito, en ese sentido. Bueno, y entonces hay un aspecto ahí, digamos, semiótico, eh, pero que evidentemente, una vez que me decidí pues ha desbordado mucho el ámbito de la semiótica. Y como tú decías muy bien, pues hay, digamos, hay aspectos de economía política, evidentemente, hay aspectos de sociología, porque, digamos, el libro que está dividido en tres partes, pues la primera se refiere a este signo mercancía que estamos hablando, pero luego la segunda parte es claramente cómo este sistema, digamos, está incidiendo en la sociedad. Aquí está precisamente la primera parte, una nueva fase capitalista, el semiocapitalismo. Y la segunda, si sigues avanzando en el índice, en el sumario, pues concretamente ya es la relación, semiocapitalismo y sociedad.
Y claro, esto me ha llevado, me ha obligado quizá, y ha sido, vamos, yo he tenido la ventaja que he podido dedicarme en compañía de mi esposa, que ha sido la persona que ha contribuido enormemente a que yo hubiera podido dedicarme a este tema, incluyendo la encerrona que nos manifestó la pandemia, etcétera. La Bueno, yo he pandemia. estado 4 años y medio prácticamente dedicado exclusivamente casi a este tema. Y entonces, pues la segunda parte se está referida a eso, a cómo el semicapitalismo crea un modelo nuevo de sociedad, y allí pues me he aventurado a hipótesis muy discutibles, y seguro que si este libro tiene la repercusión que yo espero que tenga, pues va a tener, en el sentido de que yo apuesto por decir que las clases sociales ha dejado de ser una, una, algo relevante con respecto a la sociedad que estamos viviendo. Es decir, yo en lugar de la clase social burguesa y clase social proletaria, pues en mi opinión ya no tiene ningún sentido. Y por esa razón yo he hablado en esta segunda parte de el colectivo de los trabajadores consumidores, que somos la inmensa mayoría de las personas, frente a una minoría instituyente, que, bueno, eso es otro aspecto, y que en definitiva generan un nuevo tipo de sociedad. Eh, Esto, evidentemente, es muy discutible. Creo que la parte, digamos, más discutible de lo que yo digo, pero estoy convencido de que es así. Es decir, la clase obrera no tiene razón de ser cuando el, el trabajo ha dejado de ser el instrumento del valor del producido. Es decir, hay un valor de consumo, que es un concepto que yo manejo desde el primer libro que comentaba antes, que escribí, La sociedad de consumo, y en ese sentido eh, creo que las cosas hoy valen a medida que se consumen, partiendo de la significación imaginaria creada con relación a la marca. Es decir, la marca, como manifestación del signo mercancía, es realmente lo que se produce. Y el trabajo, que es una aberración histórica, si podemos llamarlo así, el trabajo se delega a aquel lugar del mundo donde se puede hacer más barato, más económico y con garantías de que está bien producido. Y ahí tenemos, pues, el hecho de que el 80%, según cálculos más o menos aproximados, de la producción de lo que se consume en Europa y quizá también en América Latina, aunque esto habría que discutir un poquito más, pues viene de los grandes barcos contenedores que ahora mismo tienen un problema por las rencillas, los problemas que existen ahora mismo en la zona del canal de Suez, bueno, antes de llegar al canal de Suez, con los yemeníes estos que están atacando barcos, etcétera. Bueno, y entonces, realmente, según cálculos, como digo, el 80% de lo que consumimos en Madrid o en París, o donde sea, viene de ahí, con lo cual es terrible. Mm, Yo en el libro, quizás me estoy anticipando un poco a lo que ibas tú a preguntarme, Samuel, pero en el libro contrapongo lo que es una chica que está confeccionando pantalones vaqueros en cualquier local inmundo de Bangladesh o por ahí, y que no tiene ni idea de hacer el trabajo material, pero ni siquiera sabe la marca que va a asignar ese producto. Y entonces ese pantalón vaquero llega, digamos, a Madrid, por poner un ejemplo, y entonces ya se le asigna la marca que es la que le da valor. Y entonces hay ahí un disparate histórico que hay que plantear, que hay que denunciar y tratar de superar en la medida de lo posible. Esto es una de las partes de la injusticia que tiene intrínsecamente esta fase de la que estoy hablando, con el nombre de semicapitalismo. Yo, Claro, yo hay tengo muchos alguna, autores. Sí, Adolfo.
Bueno, yo tengo una pregunta. Hay una Sí, parte, bueno, ahorita de lo que acabas de comentar, decir, hay que superar, ¿cómo, bueno, serían varias, ¿no? ¿Cómo podríamos superar esa parte donde la marca le da valor a las cosas, ¿no? A partir sí, del marketing, si es como que el marketing a sí, veces le está dando más importancia, a veces sí, ni siquiera ya al objeto, sino a la experiencia de tener el objeto, ¿no? Últimamente, no sé tú qué sí, sí, opinas, eso es también. pero va en esta parte de que ya ni siquiera es el objeto en sí, sino es la experiencia que te Sí, está vendiendo, ¿no? efectivamente, sí, sí. Y dices que cómo se podía Pero superar ¿cómo se esa... podría superar? Ajá, Sí. Bueno, pues vamos a ver, es una pregunta muy difícil de contestar y para mí es la pregunta clave, precisamente. O sea, yo considero que esta fase semicapitalista es una fase de alguna forma de transición. Es decir, esto no puede ser el final de la comedia. Digamos, el hecho de que las cosas valgan en función de la imagen que se crea y de la significación que se crea con respecto a una marca que no tiene nada que ver con, ni siquiera con la calidad del producto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un t-shirt que utiliza cualquier adolescente en España, en México o donde sea, eh, por el hecho de llevar impresa una marca de lujo, puede valer 1000 veces lo que ha costado la producción. Es decir, esto es una injusticia terrible. Para mí, quien está destapando de alguna manera esa injusticia son los llamados manteros, por lo menos en España, es decir, esos inmigrantes que en Europa abundan bastante, de raza negra por lo general. He dicho raza, perdón, la expresión raza no existe, pero bueno, de color negro, para entendernos, que están vendiendo en las esquinas de las grandes ciudades, pues productos que son imitación de marcas, imitación de productos de lujo de marcas, que de Chanel o yo que sé, Calvin Klein, etcétera, la que sea. Y entonces, de alguna forma, están, digamos, reduciendo el valor imaginario a valor real, porque ellos venden productos idénticos de los productos de las grandes marcas, pero a un precio muchísimo menor. Bueno, y en ese sentido, quizá me desvía un poco con respecto a tu pregunta. Yo estoy convencido de que este sistema que estamos viviendo, que yo llamo semicapitalismo, tiene los días contados. Es decir, no puede ser el final de la historia, ni mucho menos, y que afortunadamente dentro de esta sociedad que estamos viviendo, pues están surgiendo de forma espontánea o de forma no necesariamente provocada, están surgiendo, digamos, tendencias que van más allá. Por ejemplo, cuando yo antes comentaba que en los años 60 en España todo el mundo de una cierta clase media, que tenía entonces sentido hablar en esos términos, pues digamos sus aspiraciones era tener un pequeño carro, tener unos electrodomésticos en su casa, unas vacaciones anuales, etcétera. Y bueno, pues esa perspectiva hoy creo que está mucho menos vigente en el caso de muchos jóvenes que están superando, digamos, esa manera de ser. Es decir, es lo que yo llamo en el libro, en un capítulo, los posconsumidores precarios. Es decir, está muy claro que tanto en España como en México como en Alemania, esa visión de trabajo para toda la vida, que es la que teníamos la gente de mi generación, por ejemplo, y generaciones incluso posteriores, pues ya no existe. Es decir, esos que llamo yo posconsumidores precarios, pues están, digamos, haciendo trabajitos. Mi hijo, concretamente, aunque tenía 50 y tantos años, es uno de ellos. Trabajitos que les surgen para aquí, para allá, nada fijo, nada que les dé una perspectiva para toda su vida y que en la medida y que a nivel de su consumo también no responden al modelo, digamos, de ese consumidor medio, de ese consumidor trabajador que yo llamo, bueno, que digamos que responde a lo que se llamó por parte de sociólogos americanos, estadounidenses, paquete estándar de bienes de consumo. Esos jóvenes que estoy hablando, por lo general, son tremendamente arbitrarios en su manera
y pueden ir desde un extremo, el máximo extremo superior, al mínimo extremo, al extremo mínimo me refiero. Bien, y eso es una de las tendencias que, en mi opinión, está surgiendo dentro de nuestra propia sociedad de consumo, si podemos llamarlo así, que van más allá, igual que la tendencia participativa, o sea, la tendencia a favor de lo común, que cada vez existe más también dentro de nuestras sociedades. Es decir, hay el coworking, el trabajo compartido, el trabajo, es decir, el, el compartir producción con elementos nuevos como puede ser la impresión en 3D, etcétera. Es decir, hay toda una serie de movimientos y de situaciones y de aspectos que están más allá del semiocapitalismo. Y luego, por otra La tercera parte, parte de tu libro, ¿no, Antonio? que perdón, Que es la tercera parte del libro. exactamente, la tercera parte, donde hablo de esas tendencias que van más allá del sistema capitalista. Y a esto tengo que añadir un aspecto que para mí es la clave de lo que está pasando ahora. Estamos en plena emergencia climática y medioambiental, cada vez con mayor rigor en todas partes, en esos huracanes terribles que atraviesan el Atlántico, esas inundaciones, esos incendios pavorosos en Canadá, Estados Unidos, etcétera. Bueno, todo eso son aspectos que para mí esa crisis, digamos, eh, ecológica y medioambiental, esa crisis es el punto débil de este sistema. Y precisamente a ese aspecto dedico un nuevo libro que va a aparecer en los próximos meses, dentro de la misma colección de Signis, de la editorial SB Argentina, que lo titulo El semiocapitalismo contra el clima. Es decir, en mi opinión, y como razono en ese libro, el, este, esa crisis eh, esa crisis climática y medioambiental que estamos viendo es algo que este sistema semicapitalista no puede superar. No puede superar porque está basado en esos principios que he tratado de reflejar en este libro que se ha publicado, que ya está publicado, porque no por ninguna razón, porque nadie quiera, sea tan malo que quiera ir tal, sino porque la lógica del sistema conduce a eso. La lógica del sistema, en la medida que el valor está en el consumo y los productos se diferencian en términos imaginarios y no en términos reales de la diferencia que puede haber entre un producto y otro que es mejor objetivamente, incluso con respecto a sus cualidades materiales, en la medida que todo es una especie ¿cómo decirlo? Una especie de entelequia, una especie de ilusionismo que todos de alguna forma compartimos, pues esto tiene un final porque el tremendo desgaste de materiales y de energías hacen imposible que este sistema se pueda perpetuar. Y entonces esto nos obliga a ir más allá, creo, como de este sistema. Si queremos que la humanidad se conserve, como imagino que todos queremos, pues me temo que la única solución es superar este sistema. Lo que pasa que también, como planteo en ese segundo libro, estoy anticipando su contenido, pues digamos, esa posible solución más allá del sistema semicapitalista está entreverada con unos riesgos que estamos viviendo estos días de guerra nuclear, etcétera, etcétera. Es preferible no hablar mucho de este segundo tema, pero la amenaza está ahí, la amenaza está ahí y nadie sabe hasta qué punto, pues algún día los jerarcas de Rusia o de Estados Unidos o no sé cuál, pues lleguen a concluir, puesto que este sistema es insostenible, vamos a encender la mecha y todos al garete, por decirlo así. Pero bueno, esto mejor no pensar en este último punto que acabo de decir. Antonio, Bueno, ¿cómo, pensando en la bibliografía que es muy abundante en tu libro, en la que te basaste, con la que dialogas con muchos Sí. autores de diferentes campos, de diferentes disciplinas, de diferentes perspectivas,
una vez que ya nos platicaste el panorama de estas tres partes que componen el libro, con todos estos capítulos, que son 14 capítulos, eso es un Sí, libro grande, es un libro sí, largo, sí. ¿cómo podrías tú autodenominar la perspectiva que tú tienes? ¿Dirías que es una perspectiva crítica, que está más cerca del pesimismo por lo que estamos viviendo? ¿O es una perspectiva crítica que tiene una esperanza de que esto pueda cambiar, mejorar? Sí, sí. Bueno, mira, sí, en este sentido hay un aspecto, digamos, pesimista en mi planteamiento, pero yo, por naturaleza y por manera de ser y todo, prefiero ser optimista. O sea, prefiero pensar que estas tendencias que que existan ya hoy en día en las diferentes sociedades. Es decir, bueno, hablando de América Latina, pues oye, el pensamiento postcolonial, si se llama, si podemos llamarlo así, bueno, de hecho se llama así, pues va mucho más allá de lo que estamos hablando. Es decir, que hay esperanzas importantes y esperanzas bien establecidas que vamos a superar esta tremenda, digamos, contradicciones que estamos viviendo. Es decir, en ese sentido, yo prefiero ser optimista. Por esa razón, dentro de un aspecto muy determinado, como es la publicidad, pues yo empecé con esa red que hemos comentado antes, de investigadores en publicidad. Eh, y a todos los niveles pienso que hay unas energías tremendas en la propia sociedad y sobre todo en los jóvenes que van a superar todas las contradicciones que estamos viviendo. Para mí es un hecho absolutamente significativo que la gran ebullición que ha surgido con respecto al tema de la crisis climática comenzó con una niña, una chica, que en aquel momento tenía 15 años y que se le ocurrió en Estocolmo salir los viernes de faltar a clase y manifestarse eh, con, eh, con un cartel junto al Parlamento de su país, con un cartel que decía eh, en huelga contra el clima. Y eso ha generado, en cuestión de meses, un movimiento mundial que frenó en seco precisamente la pandemia. Yo recuerdo, como por ejemplo, cuando poco antes de la pandemia, eh, que hubo en Madrid, igual que en otras muchas ciudades de todo el mundo, una gigantesca manifestación con respecto a eso, a protestar en relación a esa crisis climática y, digamos, protestar contra la crisis climática y contra lo que no se hace con respecto a tratar de ponerle freno, pues nos lleva de alguna manera a intentar penetrar el trasfondo del sistema, que es lo que yo personalmente, y con toda modestia, he intentado hacer en este libro. Es decir, eso se frenó en seco, pero en cualquier momento puede resurgir. Oye, Antonio, antes de darle la palabra a Adolfo, Perdón. ¿dirías que tu punto de vista puede, digamos, adjetivarse como una especie de activismo publicitario? Bueno, yo trataría de no centrar solo el tema en la publicidad, que personalmente es lo que más he vivido, por supuesto, personalmente, pero yo creo que la publicidad es lo más manifiesto de este sistema que estamos hablando. Es decir, los publicistas somos, o hemos sido, yo he sido, como decía antes, publicista durante 26 años. Los publicistas tratan de ser, es decir, es lo más visible del sistema, pero no es el fondo. Precisamente, para mí, lo que tiene de bueno en ese sentido que estamos hablando, la publicidad, es que pone de manifiesto ese sistema que hay en el fondo de él. Es decir, y el hecho de que por el hecho de que una marca determinada tenga una publicidad mejor que otra, pues se pueda vender más caro que la otra. Hay una frase de uno de los expertos en marketing que cito en el libro que dice más o menos, si yo no consigo
con mi publicidad que mi marca valga más que la competencia, estoy fracasando. Es decir, Ok. no valga, sino que se venda más cara que la competencia. Es decir, que entonces estamos, digamos, la publicidad en ese sentido es uno de los elementos, quizá el principal también, que hace que las cosas valgan en función de su imagen, no en función del beneficio que da al consumidor o al comprador, sino en función de la imagen que hemos creado con respecto a ella. En ese sentido, para mí, yo también hablo en el libro, dedico un apartado, creo, a la marca que para mí es la inventora, bueno, la primera quizá, que digamos que puso en práctica todo este sistema, que es Coca-Cola. Coca-Cola, que empezó siendo un tónico para el dolor de estómago o algo así, pues se ha Ujú. convertido en lo que conocemos todos. Pero ¿cuál es el valor de Coca-Cola? Pues el valor de la imagen que hemos creado con respecto a ella. Pero como producto puede ser exactamente igual que cualquier otra marca de productos de cola, de bebidas de cola, que al no tener esa publicidad tremenda y esa imagen que ha creado Coca-Cola, pues se vende mucho menos. Así de sencillo. Con lo cual estamos, por decirlo de algún modo, en un mundo de fantasmagorías, perdón, cito, en un mundo de fantasmagorías eh, dentro del cual, pues todos, como de alguna forma dijo Jean Baudrillard después de sus primeros libros, todo es ficción, todo es una simulación terrible. Y bueno, pues yo he intentado en este libro y en el que viene, que es una manifestación más práctica de este mismo libro que estamos hablando, pues poner un poco, tomar en serio este sistema, tratar de descubrir las tripas que hay en el fondo y, por supuesto, eso me ha dado lugar a afirmaciones bastante discutibles, pero que yo mantengo, como por ejemplo el fin de las clases sociales, esa, pérdida de sentido de la clase obrera, porque el valor ya no viene del trabajo, sino que viene de lo que estamos hablando, precisamente, y entonces resulta que esos descendientes de la clase obrera, por desgracia, hoy en día son los principales partidarios de los extremismos de extrema derecha, como está sucediendo sobre todo en Francia, en Alemania, me refiero a países de Europa Occidental, en los cuales, pues eso, en Francia, pues bueno, en Italia ya tenemos una presidenta de extrema derecha, igual que en Argentina, hablando de América Latina. Claro. En Alemania, el líder de la extrema derecha es, por lo visto, las previsiones de votos, las que tienen mayor previsión de próximas elecciones, igual que en Francia con el caso de Marine Le Pen. Bueno, no sé, estoy enrollándome un poco, pero bueno, pienso ¿Cómo que vamos bien? Sí, Adolfo, no, ¿quieres comentar algo? Adelante. sí, pues era una pregunta justo en esta cuestión de que citabas a Jean Baudrillard de la simulación. Cuando estaba sí, leyendo tu libro, cuando hablabas sobre los mantas, estas personas que se dedican como a falsificar, me acordé sí, mucho del Shansai chino, ¿no? De cómo China a través del Shansai se dedicó como a falsificar. sí, Y he estado viendo y leyendo algunos artículos de que armadoras chinas, por ejemplo, están armando coches como BMW, como Chevrolet, ajá, como Volkswagen no he escuchado, pero sí algunas marcas de lujo, ¿no? sí, Mercedes sí, creo sí, que sí, también. sí, Entonces, sí, ¿cómo ves esta cuestión de estos que están pirateando, pero también, por otro lado, estas marcas que te están vendiendo como el lujo, ¿no? Que es como una ujú, representación de lo que tú dices en tu libro de estos niños o jóvenes, adolescentes, que están trabajando, armando marcas para Nike, para, sí, para Zara, sí, etcétera. sí, 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 ¿No de alguna manera se está como perfeccionando también este sistema semiocapitalista? Esa es una pregunta. Y la otra es con respecto a, por ejemplo, los artículos que salieron en la pandemia, salieron muchísimos, ¿no? Pero hubo ujú, como una diferencia entre este artículo de Slavoj Žižek y de Byung-Chul Han, ¿no? Uno diciendo que pues, se iba a acabar el capitalismo y el otro diciendo que se estaba perfeccionando, ¿no? Y esto con el punto que decías de la cuestión climática, ¿no? No llegará un punto ujú, en que pues, se va a tener que perfeccionar el control
semiocapitalista de datos, que a lo mejor de alguna manera a través de los datos de Internet, que lo abordas en tu libro, Mm, a través de Internet se está controlando incluso hasta la forma de pensar, de creerte, ¿no? Único y sí, diferente, te sientes libre, te sientes como muy dueño de tu vida, pero en el fondo pues estás siendo como este sujeto trabajador, consumidor, ¿no? sí, 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 Que también como está sí, esta dialéctica de amo y esclavo, pero está introyectada ya en cada uno, ¿no? sí, Pensando sí, sí, en esta idea del fin de las clases sociales, de la sí, sí, desaparición sí, del obrero, pero sin embargo sí, dentro de uno se está volviendo uno productor de uno mismo, ¿no? sí. Sí, bueno, pues sí, son dos preguntas muy interesantes. Y con respecto a la primera, pues mira, yo te puedo hablar de una experiencia personal. Bueno, yo estuve hace bastantes años en China, un viaje turístico, precisamente sin mayor trascendencia, pero me dio la oportunidad de observar, por ejemplo, en no recuerdo qué ciudad, pues un viernes por la noche, por decir un día de la semana, pues había un mercado callejero, o sea, con puestos en la calle, donde se vendían diferentes versiones del reloj Rolex, todas ellas falsificadas. Sí, Y entonces tenían diferente precio en función de la exactitud de la falsificación. Es decir, había como 3 o 5 categorías con respecto a los que estaban mejor falsificados que los otros. Y lo curioso es que había por allí policías paseando por allí sin hacer el menor caso de lo que estaba pasando. O sea, lo que se estaba vendiendo, bueno, exactamente igual que en Pekín, en Beijing, hay un mercado famoso donde se venden productos falsificados, así de sencillo. Eh, bueno, y en ese sentido, pues para mí, comentaba antes que la experiencia de los manteros, pues de alguna manera están revirtiendo el sistema. Es decir, están demostrando que los productos que en función de su marca, de la marca que se ha construido con respecto a ellos, como signo o mercancía que son, pues se venden a unos precios desorbitados. Otros productos que ellos venden exactamente iguales se pueden vender a 10 veces, por decir una cifra, menos. ¿Por qué? Porque sencillamente el valor no está en el producto, sino en la imagen que hemos creado con relación a la marca. E incluso hay casos, porque yo sé, de fábricas que durante el día producen para una marca determinada y por la noche hacen la misma producción, el mismo producto exactamente igual, pero que van a vender por esos otros mercados paralelos, en que al final son los manteros los que lo venden en las calles de las grandes ciudades. Y vamos a ver, con respecto a la segunda pregunta, bueno, es un tema, yo diría que muy importante, eh, porque ha habido autores que han hablado de fábrica social, es decir, que estamos en todos los sentidos, digamos, inmersos en un sistema que nos maneja, pues de alguna forma yo diría que tienen bastante razón, porque si dejamos el mundo del consumo, o sea, el consumo como institución social es algo que se puede sostener difícilmente en sí mismo porque al final no tiene trascendencia. El hecho de que yo me compre un reloj, por decir algo, o una computadora, etcétera, etcétera, una marca determinada, pues es una parte de mi vida cotidiana, pero no me significa. O sea, yo sería muy bobo, y hay gente que sí que lo hace, creo, que se significan porque han comprado el último modelo del iPhone antes que nadie. Incluso son capaces de hacer durante toda una noche, estar en la puerta de la tienda, haciendo cola en la puerta de la tienda de Apple para ser los primeros que consiguen comprar esa marca más que ese producto. Bueno, y en ese sentido, lo tremendo, creo, es que igual que digamos, la inmensa mayoría de la gente está dominada
a nivel de consumo, por lo que estamos hablando, si vamos al tema del ocio, pues es otro de los temas que a mí me preocupan personalmente mucho, porque, digamos, los medios de comunicación, es decir, las grandes cadenas de medios de comunicación, básicamente a través de la televisión, etcétera, pues son empresas multinacionales o plurinacionales que digamos que al final se extienden por todo el mundo. Y entonces estas empresas, eh, vamos a ver, eh, están, digamos, condicionando el ocio de la inmensa mayoría de las personas, de la inmensa mayoría de esos trabajadores y consumidores de los que habla el libro. Si yo me hago, eh, por decirlo así, partidario de un equipo de fútbol o de un tenista o de, yo que sé qué, de un deportista determinado, pues de alguna manera yo estoy supeditando mi vida a un presentismo que me hace que para mí las perspectivas vitales sean el próximo partido de ese equipo. Y todo lo demás me trae un poquito sin cuidado. Es decir, porque yo lo que pretendo es, como fanático que soy de ese equipo de fútbol o de lo que sea, de cualquier deporte, pues es seguir los éxitos en los cuales me reflejo y me siento protagonista de alguna manera de la sociedad en la que vivo. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que las cuestiones realmente importantes, como es el cambio climático, que es el cambio climático que estamos viviendo, quedan en segundo plano. Y las cuestiones realmente sangrantes, como lo que está sucediendo ahora mismo en, en Gaza, con respecto a esa tremenda lucha entre ese tremenda genocidio que está protagonizando Israel con respecto a un pueblo palestino que está hacinado allí en esas ciudades, en esa franja, que tiene muy poquitos kilómetros, y están a expensas de lo que quiere hacer el ejército de Israel. Bueno, entonces todo esto queda en segundo plano. Y hay, por ejemplo, con respecto a lo que se considera por parte de algunos autores como el mayor desafío que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, que es precisamente el cambio climático, pues hay diferentes encuestas que manifiestan que sí, todos estamos de acuerdo que bueno, hay que cambiar, hay que no sé qué, el cambio climático es importantísimo, pero cuando nos dicen, pues entonces cambie usted su modo de vida, ahí la gente se resiste. Es decir, somos muy capaces de decir, ay, sí, sí, hay que hacer no sé qué, pero cuando me dicen que yo debo dejar de utilizar mi carro para ir al trabajo y utilizar el transporte público, pues me digo, no, no, es que cuando yo voy en mi carro, yo me siento reflejado y identificado con la imagen que transmite mi carro. Y ahí, por tanto, yo sigo llevando mi carro al trabajo y que los demás hagan lo que quieran. No sé, es decir, hay toda una serie de trampas, creo. Eh, a mí personalmente no me gusta demasiado la predicción que tuvo Baudrillard, todo es ilusión, todo es simulacro, porque en definitiva lo que hizo fue una especie de metafísica del simulacro, como ha dicho algún colega mío de la Universidad Complutense, pero sin embargo la realidad es que estamos cercados, creo, tanto a nivel de consumo como de ocio, por esas tremendas fuerzas que están dominando nuestra vida. Y por esa razón yo también en el libro hablo de un capitalismo autorreferente, porque ya no hay una clase social burguesa que esté a su frente, sino que todos de alguna forma somos propietarios de, vaya usted a saber qué empresas, a través de los fondos de inversión y fondos de pensiones. Todos, de alguna manera, tenemos una bueno, una parte infinitesimal Infinita. de cualquier empresa, y al frente de ellos están los auténticos gurús de nuestra época, que son esos CEOs que están ganando fortunas por el hecho de llevar a la empresa, a la producción, lo más lejos posible, sin ninguna perspectiva social.
Por esa razón, yo hablo en el libro también de un capitalismo autorreferente, porque carece en la práctica ya de cualquier referencia social. Ya no cumple, digamos, una misión social, sino que es un sistema que se autorreproduce con respecto a un fin que nadie sabe, porque me temo que ese fin es el desastre, si no ponemos remedio entre todos, pienso. Antonio, ¿cuál sería para ti el tipo de lector al que vas dirigido con este libro? ¿A quiénes les Mm, quieres hablar? ¿A quiénes quieres Sí, plantearles un diálogo? sí, bueno, realmente hay dos aspectos de ese libro. Uno es que pienso que tiene una lectura difícil, porque es un libro muy denso, eh, porque claro, yo he sido también, puesto que yo, digamos, este libro lo he ido pariendo en función de cómo iba viendo los diferentes aspectos que tenía el tema, pues digamos que no he sido capaz de sintetizarlo en forma mucho más eh, digamos, fácil de lectura. Por esa razón pienso que es un libro de lectura difícil frente al segundo libro, que pienso que es mucho más dirigible. No, perdón, digerible, quería decir. Eh, y bueno, y entonces yo diría que para mí el lector modelo de este libro sería cualquier persona que esté preocupada por la vida, por el momento histórico que estamos viviendo, y que sea, si es posible, ausente de prejuicios. Porque yo creo, no sé si al final sucederá o no, pero que hay tantas personas que están ancladas en una visión de la sociedad, concretamente, por ejemplo, en el caso del marxismo, pues lo que dijo Marx hace siglo y medio, sin pensar en cómo ha variado todo a partir de entonces, que digamos que van a ser bastante reacios y polémicos, espero, por lo menos, con respecto a lo que estoy diciendo. Yo diría que para mí el lector modelo sería una persona abierta, de mentalidad abierta, y que sea capaz de discutir conmigo. Es decir, yo no he dicho todo lo que se puede decir, ni mucho menos sobre este tema en este libro, pero sí que me gustaría que, que generara polémicas, es decir, generara de alguna manera discusiones con respecto a lo que se dice y lo que no se dice. Y en ese sentido, pues concretando un poquito más, yo diría que el lector más fácil con respecto a este libro sería todos aquellos que están de alguna forma involucrados con la producción semiótica. Es decir, desde publicistas hasta personas que están trabajando en el marketing, hasta diseñadores, etcétera, etcétera. Es decir, una gran masa de personas, que es lo que por otra parte algún autor ha llamado la clase creativa, que digamos que están dentro del sistema y que de alguna manera no se sienten 100% conformes con lo que están haciendo. En publicidad, por ejemplo, que es el caso, el dominio que yo más conozco, pues en publicidad han surgido una serie de críticos importantes, algunos de los cuales han dejado la profesión, otros siguen, pero con una visión muy crítica, porque han sido de alguna forma capaces de leer en el trasfondo del sistema. Para mí, ese es el lector que yo personalmente desearía para este libro. Muy bien. Antonio, tú has tenido la posibilidad de visitar América Latina y México en muchas ocasiones y bueno, Sí, conociendo el mundo de bastante. la publicidad por dentro y desde la academia, eh, ¿cómo ves el panorama de la enseñanza de la publicidad en América Latina, en México, en Ecuador? ¿Qué percibiste? ¿Seguimos siendo una enseñanza de la publicidad muy orientada como se inventó en los Estados Unidos con esta visión? ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso, en la parte educativa, de Sí, formación de personas de esta clase creativa? sí, sí, sí. Sí, bueno, mi visión en ese sentido es bastante optimista, aunque pienso que hay obstáculos importantes con relación a ese optimismo que yo tengo. Es decir, por ejemplo, yendo a una experiencia personal, cuando creamos esta red iberoamericana de red iberoamericana de publicidad, de investigadores en publicidad,
creo que se llama así. Pues bueno, esto lo creamos realmente en Quito, estando yo allí en Quito, en CIESPAL, y con la colaboración con la estrecha colaboración de la que actualmente es la presidenta de esta red, que es una profesora de la Universidad de Valladolid que se llama Marta Pacheco. Bueno, y entonces lo que nosotros pretendíamos era ir más allá de lo que suele ser la enseñanza académica de la publicidad. Es decir, esa enseñanza dominada por el modelo anglosajón y específicamente estadounidense, mediante el cual lo que hace la universidad es preparar a futuros profesionales de esta materia. Es cierto que la materia de publicidad cada vez está más compleja. Una razón, vamos, uno de los aspectos importantes fue cuando empezó todo el mundo digital a ser prácticamente el predominante dentro de la profesión, dentro de la práctica publicitaria. Pues bien, eso es un aspecto que sin duda ninguna tiene que hacer la universidad como fuente de formación de futuros profesionales. Pero lo que creo que se hace todavía muy poco, y no solamente en América Latina, sino en España y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por decir algo, es ese otro aspecto de la publicidad como parte de esa producción semiótica de la que yo hablo. Es decir, que la publicidad es un elemento esencial dentro de esa gran construcción bueno, que yo he tratado de denominar con el término de semiocapitalismo. Es la parte más visible y es la parte donde realmente se generan las significaciones imaginarias que se atribuyen a un determinado producto. Y en función de esa significación imaginaria que se crea, pues ese producto, esa marca, mejor dicho, vale más en cuanto a valor económico que la competencia, por ejemplo. Bueno, pues ese otro aspecto que creo que está todavía poco desarrollado es lo que pienso yo que deberían incidir lo más posible las universidades. Es un aspecto que yo he tratado de, siempre que he tenido oportunidad, de promover, pero pienso que todavía queda un largo camino. Es decir, por supuesto que hay que formar profesionales, porque si no, ¿quién los forma? Pero a su vez hay que incidir en ese otro aspecto de la publicidad como un instrumento importantísimo dentro del sistema capitalista que estamos viviendo. Yo, Y ahí yo creo que quisiera, todavía queda un gran papel por hacer. Sí, perdón. mira, Adelante, Adolfo. lo que te quería preguntar, ¿cómo sería tú como publicista y todo este análisis que hiciste en tu libro y que te das cuenta que el marketing justamente pues, te está vendiendo algo que no, prácticamente como que no existe, ¿no? Pero Sí. ¿cómo sería educar a esos nuevos publicistas, a esos nuevos mercadólogos? O sea, tomando en cuenta todo lo que dices en la parte final del texto, ¿no? Y lo que Ujú. estabas diciendo ahora sobre el cambio climático. ¿Cómo Sí. podría ser? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, yo me conformaría con que este segundo aspecto del que estoy hablando, pues se compaginara con el primero. Es decir, que realmente el estudiante de publicidad en una universidad determinada tomara conciencia primero de la trascendencia que tiene su trabajo. Es una trascendencia social que va mucho más allá de lo que es un instrumento del marketing y por otra parte que conociera ese aspecto, que fuera consciente de lo que realmente significa su trabajo. Pienso que son dos aspectos que a veces es difícil compaginar en la práctica. Es decir, si tú te conviertes en un crítico de la publicidad, pues a lo mejor es prácticamente imposible que a su vez seas un creativo publicitario o una persona de ejecutivo de cuentas o lo que sea. Pero pienso que en cualquier caso la universidad, en este caso, porque si no lo hace la universidad no lo hace nadie, debería incentivar el conocimiento por parte de los alumnos de esa segunda parte. Evidentemente no digo que no se haga, es decir, que seguro que en algún aspecto se está haciendo ya, pero yo incidiría más en ese aspecto. Es decir, creo que es un equilibrio difícil, que se puede decantar fácilmente hacia un
caso o el otro, hacia un extremo u otro, pero pienso que hoy por hoy es el menos considerado. Yo, por ejemplo, cuando estaba siendo profesor en la Universidad Complutense y digamos, la asignatura Teoría de la Publicidad era, digamos, era troncal, es decir, que se impartía tanto en las tres especialidades que tiene la facultad, es decir, periodismo, ciencias, ciencias audiovisuales y publicidad, pues éramos como 6 profesores y me temo que yo y un medio de otro éramos los únicos que tratábamos de poner en marcha, de incidir en ese aspecto de la publicidad que estoy hablando. Los demás, por desgracia, lo que estaban haciendo era cursos de introducción a la práctica profesional de la publicidad. Con lo cual, por supuesto, no respondía en absoluto al nombre de la asignatura Teoría de la Publicidad, por otra parte. Bueno, pues ya aquí estamos, ya llevamos una hora. Ujú. Samuel, no sé si tenga otra pregunta o pues Claro. vamos cerrando. Muchas gracias, Antonio Caro, por esta conexión que hiciste desde Madrid, allá cerca Ujú. del estadio de los merengues. Te Sí. mandamos un saludo y un abrazo. Será un gusto seguir dialogando contigo ahora que publiques el siguiente libro para poder leerlo, revisarlo, dialogarlo. Ujú. Proponemos la lectura de este libro para todas las personas interesadas, como ya dijiste, en comprender un poco lo que está pasando en el mundo actualmente, en el capitalismo y especialmente, como ya hiciste énfasis, en la publicidad. Adelante, Antonio, te escuchamos. Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista que para mí ha sido encantadora y bueno, pues seguimos conectándonos siempre que queráis. Un abrazo para todos fuerte. Abrazo, gracias. Gracias a vosotros.